Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de El Poder del 1%, un podcast sobre mejora continua. Un espacio organizado por Globalizo, destinado a compartir recursos, historias y experiencias que puedan impulsar al profesional de calidad. Y en esta oportunidad tenemos una invitada muy especial. Nos acompaña María Verónica Aznar. ¿Cómo estás, María? ¿Qué tal, Tomás? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Bueno, antes que nada, Esta gracias invitación. gracias, exactamente, gracias por venir, gracias por compartir generosamente tu tiempo. En este caso, los que nos están escuchando, les cuento que María es especialista en gestión y calidad. Por lo pronto eso dice el currículum, pero sin embargo, vos, ¿cómo querés presentarte? María, en este punto, como vos quieras presentarte, te doy la oportunidad de que en unos segunditos nos cuentes algo más de vos para conocerte. Soy una enamorada, digamos, de la gestión de la organización, ¿sí? Por ahí, eh, con una, sí, enamorada, diría que es eso de su estudio y de la puesta en práctica de lo que tiene que ver con la gestión. Y muy tempranamente, mi formación de base, yo soy licenciada en administración y soy contadora, y cuando recién me recibí digamos, en Argentina, que es de donde yo soy, se empezaba a implementar en la empresa en la que empecé a trabajar, una de las primeras que implementaba calidad, circuitos de calidad, calidad total. Habían contratado a gente de Japón, y a nosotros nos capacitaban como jóvenes profesionales hace ya muchos, muchos años en estas cosas. Así que tempranamente, aunque no tuve, digamos, ningún contacto académico con esta materia, me cautivó porque vi lo que pasaba en las fábricas con esto, y bueno, a partir de ahí todo lo que hice, lo hice vinculado después, digamos, hacia algo, no sé, comercial, pero que tenía un correlato con calidad, y así van que tengo como 25 años trabajando con gestión y con calidad en diferentes roles en las organizaciones, ¿sí? Bueno, excelente, excelente. Y solamente en este sentido, en los albores de las primeras prácticas profesionales y sobre todo en los albores del comienzo, ¿no? De todo lo que tiene que ver con la difusión de estas prácticas de calidad, sobre todo en el país, ¿no? En Argentina. Así que muy, muy bueno lo que vamos a poder sacar de contenido el día de hoy. Y como les cuento siempre a los que están del otro lado y nos siguen en este podcast, cada uno de los expositores elige un tema. En este caso, para llevar adelante el episodio del día. Y en este caso el tema se titula Enfoque en el cliente, enfoque en el negocio. Verónica, ¿quieres contarnos un poquito por qué elegiste este tema y por qué consideras algo central como para hablar de cara al profesional de calidad? Cuando me convocaron para esta charla, pensaba en cómo organizarla, y me parecía que había como tres grandes ejes que era pensar, primero, ¿por qué? ¿Por qué es importante el foco en el cliente? ¿Quién es el cliente? O digamos, tan a veces conversado, pero no necesariamente tan claramente identificado. Y después, ¿cómo hacer foco entonces en el cliente? Pensé en conversar de algo de estas cuestiones, pensé en que es muy importante, porque no importa, todo lo que vamos a estar hablando ahora lo podés implementar en una multinacional, lo podés implementar en una pyme, lo podés implementar en tu vida personal, lo podés implementar como estudiante, porque casi son cosas que, digamos, que tienen, sobre las que subyace una cierta filosofía que es fácil de seguir. Y la idea es contarles a ustedes hoy algunos pasos que son sencillos, que son fáciles de incorporar, y después creo que el gran desafío es incorporarlo y recursarlo. O sea, creo que el gran desafío de esto, y donde da resultado, es en un mediano o largo plazo, continuando de una manera ininterrumpida, como un círculo virtuoso, con alguna de estas cosas que me tocó aprender, digamos, a lo largo de la experiencia laboral, y que por eso me parece rico compartir con colegas, para ver en qué medida les puede servir. No sé si te parece eso, Tomás. Claro que sí, aparte me gustó mucho el hecho que esté ordenado en pasos, así que eso va a ser mucho más
pedagógico por lo pronto dentro de cómo vamos a ir siguiendo ese paso a paso del enfoque en el cliente y en el enfoque en el negocio. De manera de, porque seguramente hay muchos profesionales del otro lado que también dominan mucho el contenido y también, ¿no? Dentro de todo lo que es el dominio del contenido, a veces es condición necesaria, pero no suficiente como para una implementación exitosa. Así que acá, en este caso, me parece que vamos a ver un tema central abocado directamente a la práctica profesional. Así que si te parece, yo quiero ya empezar a escuchar este paso a paso de enfoque en el cliente y enfoque en el negocio. ¿Cómo comenzamos, Vero? Bueno, eh, lo primero que quisiera decir es, digamos, explicar algunos por qué. ¿Por qué hacer foco en el cliente? Porque yo creería, estoy segura, estoy convencida de que en términos generales hoy es una condición necesaria para tener una organización sustentable. No sé si será una condición suficiente, atento el contexto en el que estamos. Viste que se habla de que estamos en un contexto BANI, ya dejamos atrás el contexto VUCA, y ahora se habla de un contexto que es frágil, ansioso, no lineal, incomprensible. Es como que todas las reglas del juego y todo el piso se desmorona y se abre, y ahí está nuestra organización y nuestro sistema, y nosotros no sabemos qué hacer con él. Bueno, en estos momentos parece más que nunca necesario hacer foco en el cliente como una garantía de sustentabilidad del negocio, es decir, que el negocio se pueda reproducir a lo largo del tiempo. Y cuando hablo de foco en el cliente, pienso en el cliente en el sentido restringido, pero también en otros sentidos que ahora vamos a conversar. Aferrarnos a ese foco en el cliente nos ayuda a despejar cosas accesorias que a veces nos confunden y nos dispersan. En general, lo que nos pasa en la cotidianeidad es que a veces, tomando por ahí una metáfora deportiva, nos la pasamos corriendo detrás de la pelota sin lograr anticipar jugadas. De alguna manera, enfocarnos en el cliente nos ayuda a tener una idea fuerza que nos recuerda cuál es el norte. También orienta la acción y ordena la variedad de conductas dentro de la organización. Es decir, la organización es un microsistema social. Ahí va mucha gente, van proveedores, van accionistas, van empleados, van mandos medios, van líneas operativas, están los clientes, digamos, hay gente que tiene un montón de objetivos y que tiene diversas miradas de la vida. Sin embargo, si todos logran compartir esta idea de foco en el cliente, entonces eso allana las conductas y las orienta atrás de este foco ordenado. Proporciona un sentido conjunto y da sentido a la tarea y da un sentido interesante. Yo les pregunto o los invito a que pensemos cuántas veces en nuestras prácticas hemos visto, porque hemos transitado organizaciones desde diferentes roles, y nos preguntamos, ¿y esto que estamos haciendo, para qué lo estamos haciendo? ¿Sí? Si no agrega mayor valor. Bueno, enfocarnos en el cliente y preguntarnos por qué es importante hacer esto, creo que nos ayuda a mantener ese norte y es un criterio de sencilla aplicación para la toma de decisiones. Es sencillo, es sustentable y es rentable. Y cuando yo pienso en esto, no estoy pensando solamente en el área comercial, sino que estoy pensando en toda la organización orientada al cliente y a generarle valor. Esto a mí me parece fundamental y creo que resume algunas de las cosas más importantes. Y para eso es importante brindarle calidad al cliente y que el cliente lo pueda percibir. Me parece que el cliente es el principal juez de la calidad. Y además me parece, y creo que muchas de las personas que escuchan van a estar de acuerdo, en que no solamente la satisfacción está dada
por el consumo de un bien o de un servicio, sino que hay varios momentos de la verdad, hay varios momentos en los que el cliente tiene una experiencia con la organización, y la idea es que en todas esas experiencias que transita el cliente o el consumidor, esté satisfecho, y si es posible nosotros podamos exceder esas expectativas con el objeto de generar valor. ¿Por qué? Porque esto es algo romántico, porque lo dicen los libros de negocios, o porque los dicen algunos gurúes del mundo, digamos, de las empresas. No, porque esto implica prácticamente, digamos, de una manera, no de causa-efecto, pero sí de una manera, digamos, muy importante, implica una contribución fuerte a la rentabilidad de la organización de la que estamos hablando. Foco en el cliente, en una gran medida, es rentabilidad. Por eso es muy importante, ¿sí? Excelente, excelente, Verónica. Y aparte me quedo con algunas píldoras que has dejado, ¿no? A medida de que ibas hablando y ibas también argumentando y difundiendo un poquito más del tema, ¿no? Esto de muchas veces también el ecosistema nos lleva a ciertos puntos de toma de decisiones. En este sentido, a veces hablabas de las reglas del juego y por otro lado hablabas de que no cambiaron las reglas, sino que cambió el juego, ¿no? Como esto que se desmorona, este momento Bani, ¿no? Que también es un concepto con el cual nos vamos a tener que ir amigando, cómo el efecto de esto también, el contexto cambiante que nos impulsa y nos obliga en muchas cuestiones a empezar a buscar el sentido, ¿no? de lo que hacemos y a replantear y resignificar muchas acciones, ¿no? De hecho, hay muchas, me imagino, normas o sugerencias que vienen acompañando este contexto de manera de poder, bueno, ir de alguna manera dando algunos puntos de certeza, ¿no? Y creo que acá en los paso a paso y en los momentos en donde nosotros tenemos que mantener ese foco cuando todo parece que cambia, bueno, es importante, ¿no? Tener ejes de referencia como para actuar. No sé qué te parece y cómo te gustaría seguir el tema del día de hoy, Vero. Bueno, si te parece, Tomás, primero tomar lo que estás diciendo vos y decir que en momentos como los que estamos viviendo actualmente, probablemente la resiliencia y probablemente el conocimiento sean de las cosas más importantes que nosotros tenemos que manejar. Conocimiento para poder tomar decisiones y para saber dónde estamos. Y entre otras cosas, eso entonces nos lleva a preguntarnos quiénes son los clientes. Concepto bastante utilizado, algunas veces vapuleado, y en nombres del cliente muchas veces se cometen algunos pecados que no son, digamos, que son casi mortales para la organización. Así que por ahí nos la pasamos hablando, o muchas veces hablamos de esto, pero es interesante pensar quién es el cliente. Si vamos a tener un foco en el cliente, entonces, ¿a quién llamamos cliente? Bueno, por ahí seguramente todo el mundo va a estar pensando, aquel que paga por nuestros productos o aquel que paga por nuestros servicios, ¿sí? Eso por ahí uno lo pensaría en un sentido restringido, sí, exactamente. La verdad es que un cliente que nos compre y que compre una vez, pero que además vuelva y nos recompre, es probablemente de los activos más importantes que podamos tener, porque nadie monta una organización, contrata personal, tecnología, pone todo un know-how, etcétera, si no es para todo eso. Sin todo eso no tiene ningún sentido y no va a haber retorno por parte de los accionistas. Entonces, bueno, tener en cuenta esto en sentido como muy restringido, pero también pensar en un sentido más amplio. Se puede pensar la organización como hay clientes externos, y poder distinguir a estos clientes, distinguir, por ahí yo llamaría actores económicos, si ustedes quieren, actores sociales dentro de la organización, partes interesadas, lo van a llamar las normas, digamos, de sistemas de gestión de calidad, aquellos actores que en sentido amplio, en algún momento, digamos, nos demandan a nosotros como organización algo que tenemos que cumplir, y esta especie como de doble vía, de algo donde en algún momento puedo tener yo una relación donde soy proveedor y en otro momento ser cliente de ese mismo actor.
¿sí? Hacia el interior de la organización, esto es lo que se llama como clientes internos. Ejemplo, trabajo en el área de ventas y hay un colega que trabaja en el área de fabricación. El área de fabricación tiene que poder proveer o fabricar los productos para que ventas pueda vender. En ese marco, el área industrial se configura como un cliente interno. Ahora bien, para que la gente de fabricación pueda fabricar es menester tener alguna idea de una proyección de ventas, una proyección de tipo de producto. Bueno, en ese momento el área comercial se convierte en el proveedor de la información que va a necesitar el área industrial. Entonces, hay clientes que son los externos, hay clientes que son internos. ¿Quiénes son los más importantes siempre? Los que nos pagan el sueldo. ¿Cuáles son? Los externos. Y son una especie de bolsa uniforme donde son todos iguales, o debemos distinguir entre diferentes cosas. Y acá me parece importante distinguir en las decisiones de compra entre los que son consumidores del producto, los que son clientes porque lo compran, los mayoristas. ¿Por qué? Porque cada uno de esos probablemente tenga o le demande a la organización diferentes cosas, ¿sí? Si yo soy una fábrica de alfajores, por ahí un niño demanda de la fábrica de alfajores algo, la mamá que hace la compra tiene otros requerimientos, por ahí el nene que quiere, que sea rico y que tenga una etiqueta con algún dibujito, digamos, que esté de moda. La mamá que quiere, que sea sano y que por ahí no sea demasiado oneroso. El kiosco, ¿qué quiere? Un bien de cambio, un producto rentable, algo que le rote en el kiosco y con lo cual pueda hacer dinero. Entonces vemos cómo a lo largo de esta cadena, siempre hablando de los que están fuera de la organización, digamos, si trazáramos una especie de frontera, están fuera de la organización, aún así podemos identificar estos diferentes, digamos, clientes con diferentes requisitos, necesidades y expectativas. Y el foco en el cliente implica que nosotros podamos pensar de qué manera vamos a satisfacer todo eso, ¿sí? Eso básicamente. Pensar también que cuando diseñemos o pensemos en el producto, una cosa es la calidad real o la especificación técnica del alfajor, cuál va a ser el contenido graso que va a tener, si va a tener mucho o poco azúcar, cuántos gramos va a tener, etcétera, etcétera. Y otra cosa es la calidad que percibe cada uno, digamos, de todos estos actores de los que estuvimos hablando, ¿sí? Y pensemos esto: el valor que le da aquel que va a pagar, aquel que va a comprar, aquel que nos va a dar su dinero a nosotros, va a derivarse exactamente de cuánto percibe que va a satisfacer esas necesidades y expectativas. Por más que nosotros tengamos todas las especificaciones técnicas cumplimentadas y todo esté perfecto, si el cliente no percibe esa satisfacción, el cliente en sentido amplio, entonces tenemos pocas chances de que el cliente pague por eso, y esto va a tener un impacto en la sostenibilidad de nuestro negocio. Por eso tan importante poder identificarlos, segmentarlos, conocer sus requisitos, necesidades, expectativas, para lo cual hay muchísimas metodologías, ¿sí? Excelente, excelente, Verónica. Y bueno, una mirada bien amplia y concreta, ¿no? Sobre esta pregunta, ¿no? ¿Quiénes son los clientes, tanto internos como externos? Y un abordaje como para permitir, ¿no? Segmentar y entender el trato a cada uno y las decisiones, sobre todo, que tenemos que tomar dentro de la organización en esta área tan, tan importante. ¿Cómo te parece seguir en este episodio que denominamos enfoque en el cliente, enfoque en el negocio, Vero? Y yo ahora, digamos que ya dijimos, ¿por qué hacer foco en esto? Y ya que tratamos de despejar un poco, de desmalezar esta especie de objeto de estudio, perdón que yo siempre pienso como en términos más del lado de la docencia, pero desmalezando ese objeto de estudio, ahora lo que yo
propondría sería como algunos pasos que son poquitos, serán 5 o 6 puntos importantes para que a mí me parece que son fundamentales, que son sencillos y fácilmente apropiables por las personas que están escuchando, y que en el recursar esto, es decir, en el poder iterarlo, hacerlo una vez, hacerlo otra vez, hacerlo otra vez, creo que van a encontrar una pata muy interesante para poder gestionar con calidad. Gestionar con calidad es algo fundamental para sostenerse en el negocio, porque gestionar con calidad implica la disminución de costos, contrariamente a lo que piensan muchos. Piensan que por ahí gestionar con calidad quiere decir incrementar todos los costos, y dicen, no, yo no soy una empresa grande, no voy a poder hacer esto con calidad. No, calidad quiere decir poder cumplir la promesa de compra y hacer que ese cliente me siga comprando, porque sabe que yo, digamos, porque lo que yo le estoy dando cumple esa promesa y yo me vuelvo un oferente confiable y previsible. En ese marco, eso es calidad, para lo que yo estoy queriendo hablar ahora, ¿sí? Porque calidad es un término polisémico, podríamos decir un montón de cosas de calidad, pero prefiero que nos acotemos a unas pequeñas consideraciones que me parecen interesantes. Excel- Número uno, muy de la mano del foco en el cliente. Pensemos la organización como un sistema fundamental, un sistema como un conjunto de elementos que van a lograr un fin. Entonces, identificar ese fin, no nos perdamos en un montón de subobjetivos. No, necesito tener capital operativo, no, necesito tener tanto stock. No, no, no. Despejar, desmalezar. ¿Cuál es el objetivo principal que tiene esa organización? Y para esto suele ser una práctica excelente, es una muy buena práctica y es absolutamente recomendable, y lo digo no porque lo haya leído, sino porque lo he visto en acción, pensar la organización no como una pirámide, perdón que haga el dibujito así, como una pirámide organizacional que tiene una división del trabajo vertical y horizontal, que determina jerarquías y departamentalizada. Digamos, si bien eso está ahí presente, en un punto conspira contra esta idea. Pensemos la organización como un sistema, como un conjunto de eslabones o de actividades secuenciadas que tienen un solo fin. ¿Cuál es el fin? Generar valor. ¿Para quién? Para el cliente y para los accionistas. Si nosotros pensamos la organización y sometemos a la pregunta, a este criterio que yo les decía, usemos un criterio que sea sencillo, que es preguntarnos cada decisión que vamos a tomar, ¿esto agrega valor para el cliente? Si agrega valor para el cliente, digamos, después va a agregar se va a decantar y va a agregar también probablemente para los accionistas. Pero pensar la organización como un sistema y como un conjunto de eslabones implica pensar cómo cada una de ellas ayuda a generar valor. Eso es muy importante, poder identificar eso. Tenemos el primer paso entonces, que es pensar la organización como un sistema. Parece sencillo y tiene sus complejidades, ¿sí? Digamos, después lo que va a suceder en la implementación es que tiene, digamos, algunas complejidades de las que podríamos hablar en otra charla, pero conceptualmente es sencillo. Vamos con el número 2, identificar a los clientes y ponerlos en diferentes bolsitas, segmentarlos, separarlos, caracterizarlos, conocerlos, saber qué es lo que quieren, pero no solamente qué es lo que quieren y lo que necesitan, sino lo que quisieran en el futuro para que nos den la posibilidad de que nosotros satisfagamos eso. Identificar a estos clientes actuales, pero también a los potenciales, a los que podría tener y todavía no tengo, y los que me van a permitir crecer en el mercado. Identificar las necesidades y las expectativas, y por lo tanto, una vez que tengo todo esto y que yo ya sé cuál es la calidad que espera el cliente, es decir, ¿qué es lo que está esperando del alfajor? ¿Está esperando el alfajor más rico necesariamente? ¿O será que hay algunos que esperan el más rico y hay otros que esperan el más económico y hay otros que esperan el más sano, etcétera, etcétera? Una vez que uno ya tiene identificado eso, ese sería el segundo paso.
El primero, tratar de poner toda la organización, digamos, desarmar conceptualmente la idea del triángulo de la pirámide organizacional y pensarla en términos de eslabones, donde la cadena va a ser tan fuerte como el más débil de sus eslabones. Por lo tanto, tengo que estar mirando todos los eslabones, no solamente la fábrica, tengo que mirar todos los eslabones. La parte de administración, la parte de facturación, la parte de todo lo que hace a la organización, todo, ¿sí? Número 2, identifico a los clientes, los caracterizo, los conozco, los segmento, los voy separando para ver, digamos, para conocer. ¿Por qué? Porque esto tiene que ver con una técnica de conocer. ¿Y por qué? Porque en un entorno como el que estamos viviendo ahora es muy factible que esas necesidades no sean de una vez y para siempre. Por lo tanto, es muy importante estar a tono y a tiro de cómo van cambiando esas necesidades para poder ser el primero en satisfacerlas. ¿Qué te parece, Excelente, Tomás, excelente. eso? Vamos bárbaro, y si te parece, pasamos al paso entonces número 3. Número 3 sería identificar qué cosas tenemos nosotros a favor y cuáles son cosas que son desafíos, cuáles son las fortalezas y las debilidades, las puntillas y las hilachas que tiene nuestra organización, pero miradas con foco en este criterio. ¿En qué criterio? El criterio del foco al cliente. Entonces, ver todo lo que yo tengo, en qué medida contribuye a esa calidad esperada del cliente y de lo que yo identifiqué como los diferentes tipos de cliente. Ese sería el tercer punto. Hagámoslo esto de manera nuevamente sistemática, pensando en procesos, no pensemos en áreas, no pensemos en funciones, y hagámoslo de una manera frecuente, iterativa, no de una vez y para siempre. Ese sería el próximo punto, ¿sí? Acá tenemos entonces que estamos ya cruzando a la otra orilla de estos pasos que nos está compartiendo María Verónica Genar en este capítulo del Poder del 1%, un podcast sobre mejora continua. Y vamos entonces a repasar los 3 que tenemos hasta ahora, así ya pasamos al número 4. Tenemos el primero, organización, pensar la organización como sistema. El segundo, identificar a los clientes. El tercero, identificar fortalezas y debilidades en base a este foco al cliente. Y vamos al número 4, ya cruzando del otro lado de la orilla, a ver qué nos deparan los pasos que siguen. Adelante, Vero. Y acá viene la parte donde uno debería estar pensando o repensando, porque nunca por ahí mucha de la gente con la que estamos hablando no está arrancando la organización ahora, sino que ya la tiene en funcionamiento, pero entonces la idea sería planificar, diseñar el producto y transformar en especificaciones de producción y en un idioma de producción traducir esas necesidades y esas expectativas. Y yo diría algo más, empezar a hablar de estas necesidades y expectativas no solamente en el ámbito de la fábrica, sino en todas las áreas que hacen a la organización, para que esto cunda y para que haya una transferencia de este ideal de foco en el cliente. Entonces, diseñar el producto es el próximo punto, diseñarlo e implementarlo. Atención, que cuando pienso en diseñar el producto, no estoy pensando solamente en una especificación de fabricación, sino que pienso, como dicen algunos autores de marketing, en un acrónimo que se llama PLIP, que a mí me sirvió cuando era jovencita para estudiar, digamos, y para recordar de qué se trata el producto en sentido amplio. En sentido amplio, el producto desde lo técnico, pero también la logística, es decir, cómo va a ser el embalaje, digamos, es todo un lugar de donde se genera un montón de valor, la impulsión y el precio, todo lo que tiene que ver con el pricing del producto, es decir, una mirada integral de este diseño de producto con foco en el cliente, ¿sí? Ese sería el próximo paso, diseñar en sentido amplio
producto, logística, impulsión y precio, teniendo en cuenta las cosas que tengo y con las que me puedo lucir y en las que me puedo apoyar como un trampolín para salir a ofrecer eso, y de qué manera empiezo a mitigar esas hilachitas organizacionales que hacen que me aleje del foco en el cliente. Ese sería el próximo paso. Excelente, excelente, Verónica. Y bueno, ya vamos llegando a la orilla. ¿Cuál es el próximo paso? El paso número 5. El próximo es, como casi siempre, que hagamos una medición, que tomemos decisiones en función de esto. Esto no va a salir la primera vez impecable, va a necesitar primero una lija gruesa y después una lija fina, y lo mejor para eso es tomar decisiones basadas en datos. Entonces, administrar las relaciones con el cliente, saber que las ventanillas de acceso y la queja tenemos que agradecérsela al cliente, porque por cada cliente que se queja hay muchos que no se quejan, pero que no van a volver a comprar. Decir que cuando un cliente está contento solamente se lo dice a 3 o 4 personas, pero hay estudios que dicen que cuando un cliente está insatisfecho se lo dice por lo menos a 10, y el valor de la marca probablemente sea digamos, el activo más importante que tenemos, y cómo vamos a gestionar los problemas de calidad que inequívocamente, digamos, van a suceder. No estamos pensando en una cosa ideal y utópica, sino en poder dar respuesta en este largo camino de la calidad, que es un camino que no tiene fin. Y una vez que tomamos esas decisiones, mejoremos todo el tiempo y volvamos al punto 1. Es decir, esto no debe ser una cantidad de puntos que son verticales, sino que si yo lo tuviera, los pienso en mi cabeza, lo pienso en una circunferencia, ¿sí? Lo pienso en algo iterativo que no termina nunca. Eso básicamente es lo que a mí me parecía importante compartir contigo y con la gente que escucha. Muy, muy bueno, Verónica, muy bueno. Y aparte hemos dado una perspectiva amplia sobre por qué hacer foco en el cliente, por qué es importante y los fundamentos de este tema, quiénes son los clientes, y hemos dado aquí también un paso a paso de cómo hacerlo. Si te parece, ¿tenés algún mensaje final, algo que quieras compartir en relación a la comunidad de profesionales que nos está escuchando en este momento, Vero? Compartir con la gente que por ahí recién se inicia en este camino, o con los que encuentran algunos obstáculos, decirles que el camino no es, si fuera una recta, no tiene, digamos, no es una línea recta con una pendiente de y igual a 2x, ni nada que se le parezca, es sinuoso, es escarpado, tiene sus idas y vueltas. A veces eso nos desanima, nos preguntamos o nos sentimos predicando solos, con por ahí los dueños de las empresas, que por ahí sentimos que no hablan el mismo idioma, pero por ahí, digamos, de alguna manera volcar esto en números, poder monetizar cada pequeño logro que uno logra, digamos, valga la redundancia, con este foco en el cliente, es algo que es inapelable y ayuda mucho a bajar las resistencias, y cuando la gente ve que esto sirve, lo adopta como propio. Al principio, digamos, es algo que viene como adherido, o que se monta en una cultura organizacional que ya está funcionando, y entonces, como si fuese un perrito que tiene pulgas, la organización va a tratar de sacudirse eso que le resulta ajeno. Pero cuando la organización como sistema social entiende que esta es una práctica que le sirve a todo el mundo, le sirve a proveedores, a clientes, a los empleados de la organización, a los accionistas, y ven que todo el mundo gana, entonces se empieza a incorporar como algo propio, y ahí es donde el consultor por ahí está satisfecho y se da cuenta de que ya está rodando solo, está madurando, y es una fuente inmensa de satisfacción. Así que a no cejar en el esfuerzo ¿sí? Excelente, gran mensaje, inspirador, motivador, así que gracias, gracias también por compartirlo, Verónica. Realmente es un gusto haber compartido también este espacio, este episodio, este contenido y este valor que nos has traído también el día de hoy. Y como para también terminar de cerrar el círculo, ¿querés decirnos, Vero, dónde podemos encontrarte? Si hay alguna invitación en particular que quieras hacernos, lo que vos quieras, este es un momento para vos. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, estoy
en las redes, en Instagram como Vero Aznar, estoy en LinkedIn seguramente como María Verónica Aznar, y prontito, bueno, yo doy cursos de capacitación, doy clases en la universidad también, y prontito vamos a estar haciendo un curso que está vinculado a cómo gestionar los desvíos, las cosas que no salen del todo bien, cómo identificarlos y cómo mejorarlos. Y eso va a ser en el espacio de Cudica, así que invitarlos ahí, ¿sí? Excelente, excelente, Verónica. Ahí estaremos visitando en Instagram a María Verónica Aznar, en LinkedIn y en las distintas redes también para conocer más de los contenidos y también más de ella, ¿no? Entonces, en este sentido, una vez más, Verónica, muchas gracias por tu generosidad, por tu participación. Gracias a los que nos escuchan siempre por estar de ese lado y les deseamos un muy buen cierre de jornada o comienzo de jornada. Según en qué momento estés escuchando esto, más que bienvenida a estas buenas vibras para vos. Esto fue un nuevo episodio del Poder del 1%, un podcast sobre mejora continua organizado por Globalizo. Y esperamos que todos tengan una excelente jornada y nos vemos la próxima. Chau, chau.